Tengo media hora. Bueno, me hace mucha ilusión estar aquí y esto no es una frase hecha, porque yo vengo como portavoz de mucha gente, como vais a ver en la presentación. Soy, no sé, como el embajador del anuncio, pero sin chocolate industrial con grasas saturadas. Y lo otro que os quería advertir es que al lado de las dos presentaciones que acabáis de ver, la mía va a parecer de un preescolar, porque en cada filmina que decíamos antes hay muy pocas palabras, pero a cambio tengo muchas diapositivas. Bien, yo os vengo a hablar de un evento que se dice ahora que tiene 5 años, que es el Congreso de Periodismo y Repoblación de Urries, que es un congreso que va de esas dos materias, periodismo y repoblación. Pusimos repoblación en positivo porque estábamos hartos de oír la despoblación como algo negativo. Pero antes de empezar a contaros esto, os voy a contar la reflexión de la que partimos al crear este congreso. Hace 12 años, los pueblos se veían de la forma que os voy a mostrar con la siguiente imagen, que sigue siendo muy impactante, porque la percepción que tenemos de los pueblos, en realidad la percepción que tenemos del mundo, proviene de los medios de comunicación. Esto es obvio. En las sociedades industriales es algo bastante obvio, ¿no? Solo que esos medios de comunicación, como bien sabéis, han cambiado y en el siglo XXI, sobre todo en la primera década, cambiaron potentemente. Hace 10 años, esta era la imagen que teníamos de los pueblos. Creo que casi todo el mundo en la sala sabrá qué es esto. Sí. Y esto es un pueblo, es la imagen que ha quedado de un pueblo de Aragón. Esto es el Ecce Homo de Borja, que fue noticia en 2012, hace ahora 10 años, y que si googleáis y ponéis la palabra Ecce Homo, la primera entrada que os sale es Ecce Homo de Borja en la Wikipedia. Ha superado a la significación de cadáver de Cristo el cuadro que esta mujer intentó arreglar. ¿Qué hay detrás del Ecce Homo de Borja? ¿Qué hay detrás de esa imagen del mundo rural? Pues hay misa, ignorancia, aislamiento, mujer y, sobre todo, vejez. O si le damos la vuelta, ¿qué es el Ecce Homo de Borja? Es una señora vieja, ignorante, aislada, que arruinó las misas de su pueblo, cogiendo el retablo, un retablo artístico que en realidad no tenía ningún valor, y convirtiéndolo en una caricatura que el mundo digital acaparó como el mejor meme del año, porque salió hasta en el New York Times, como bien sabéis. Sabéis que el New York Times es como la meca del periodismo, pues hasta ahí salió el Ecce Homo de Borja. Detrás de esa visión del pueblo, igual que de esa visión de la vejez, hay una mirada peyorativa. En España, de hecho, tenemos una palabra para eso, que es pueblerino. Pero es que en España tenemos también otra palabra peyorativa para las provincias, que es provinciano, porque en España lo único realmente urbano es Madrid. Esto es así. Y Barcelona lo sería si no se quisieran separar. Pero todo lo que no es Madrid es provinciano. Como bien sabréis en Santander, como bien sabemos en Asturias, como bien sabemos en Aragón. Dentro del pueblerino, la mujer además tiene una peor condición, porque si pensáis en sinónimos de pueblerino, yo que soy periodista, pues diréis, pues gañán, paleto. Pero dentro del pueblo hay muchos tipos de paletas y muchos tipos de gañanas. Está la alcahueta, está la capillitas, está la verdulera, está la tiñosa, está la bruja. Las mujeres, que en realidad son la vejez de los pueblos por estadística, son también una doble condición peyorativa. Y hay un tercer fenómeno, conclusión de todo esto, que es el San Benito. A Borja le cayó el mismo San Benito que a Belmez, que a Puerto Urraco o que a Lepe. Pueblos en los que igual no habéis estado, pero seguro que podéis asociar una noticia sobre esos pueblos o, en el caso de Lepe, una maldición de todos los chistes de Lepe, porque los de Lepe son tontos. Bien. Si en 2012 sucedió eso, que fue, yo creo, un impacto bastante fuerte, en 2016, 4 años después y 2 años antes de que empezáramos con el Congreso, salió este libro a la venta. La España vacía, viaje por un país que nunca fue, de Sergio del Molino. Fue declarado libro del año en El País, en El Periódico, en La Vanguardia y otra vez en el New York Times. Todos sabéis que si pasa por el New York Times es importante. Bien. No sé si habéis leído La España vacía. Es uno de los grandes ensayos de los últimos años, porque reveló algo que estaba ahí, pero que mucha gente dijo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto posible, ¿no? Pero ¿qué había detrás de ese libro? Los pueblos como muerte. Ese libro va de que los pueblos están muertos. Y muchos se han muerto hace tiempo. Que es algo que no es nuevo.
por lo menos para mí, yo vivo en Asturias, pero soy aragonés. Si os acordáis, en finales de los 80, en principios de los 90, ya hubo un libro que tuvo mucho impacto en España, que fue La lluvia amarilla de Julio Llamazares, que es la historia de Ainielle, un pueblo totalmente abandonado. Y es un pueblo de Huesca, porque Sergio del Molino es de Zaragoza, porque en todo el ADN aragonés está asumida la despoblación, a la que llevaba cantando La Bordeta. La mitad del cancionero de La Bordeta es sobre la despoblación en España, en Aragón, pero los grupos pop rock con los que yo me crié en Zaragoza, como Más Birras, también cantaban a eso. Yo tengo un verso grabado de una canción rockabilly que dice: cada noche enciendo el fuego para cenar, migas uva y vino por los que se han ido y maldigo a la ciudad. Entonces, para nosotros todo esto es normal, porque nuestros pueblos ya estaban despoblados cuando éramos críos. Pero bueno, con el Ecce Homo y con Sergio del Molino todo esto cambió. ¿Qué sucedió? Pues que entre 2016 y en adelante hubo una reacción al fenómeno de Sergio del Molino, porque claro, todos los políticos incorporaron la España vacía. Hay que hablar de los pueblos, pobrecicos. Y los pueblos dijeron: no, de vacía no, vaciada. ¿Por qué la habéis vaciado? Y se puede rellenar. Y además lleva así desde el siglo XX. Os pongo esta foto. Esta foto es de 1999 y son los primeros locos turolenses que se plantaron delante del gobierno de Aragón con una pancarta en Navidades que decía: señorías, Teruel existe. Teruel existe fue el germen a finales del siglo pasado de la reivindicación, a la que nadie le hizo ni puñetero caso, hablando en plata, hasta que Sergio del Molino tuvo un éxito tremendo con su libro, y generó un debate. Hasta que la señora de Borja salió con eso y la broma llegó hasta tal punto que nos avergonzamos de que en el extranjero nuestros pueblos salieran como localidades donde había viejas ignorantes que arruinaban obras de arte. Vale. Paralelamente a todo esto, en estos 10 años, si hay algún periodista en la sala, el periodismo también se ha despoblado. Los medios de comunicación han sufrido una crisis muy fuerte, aparte de la propia crisis económica, han desaparecido las redacciones, el periodismo es un oficio colectivo. Y los periodistas actuales, casi todos, trabajan solos en su casa, delante de una pantalla de ordenador, como colaboradores de medios que ya no tienen redacciones. Trabajan online y además con salarios muy malos y además con la exigencia de ser expertos y estar tecnológicamente actualizados constantemente. Esto es una trampa perversa. Esta es la trampa de la creatividad y del ser mejor cada día. Bien, llegado a este punto, los pueblos, durante toda esa crisis del periodismo, donde el periodista se quedó solo y los medios de comunicación se quedaron sin redacciones y se volcaron en conseguir clics en Internet en lugar de informar, es decir, en elegir la noticia del Ecce Homo de todo lo que sucedía en Borja, porque no sé si sabéis que Borja es una de las denominaciones de origen de vino más ricas de España y además es un pueblo donde hay un montón de acontecimientos aparte de un Ecce Homo. Los pueblos se fueron despoblando de periodistas, porque como los medios de comunicación redujeron redacciones, lo primero que quitaron fueron las corresponsalías de las comarcas, concejos, pueblos más pequeños que no eran rentables, porque vendían muy pocos periódicos, porque tenían muy pocos oyentes, fuera. No se cubre la información. Entonces, España se ha ido despoblando de cobertura informativa durante los últimos años. Y llegamos a Urries, que es de lo que vengo a hablar de nuestro libro. Urries es un pueblo de 40 habitantes censado. ¿Os ganamos todavía? Pertenece a las 5 villas de Aragón, que es una de esas zonas que fue muy fructífera por la huerta que tiene, pero que se ha ido despoblando a velocidades asombrosas desde el siglo XX. Es de esos pueblos de donde salía Paco Martínez Soria camino de Madrid, ¿sabéis? De ese tipo de pueblos. Y como os decía antes, de todo el ADN aragonés, es una región donde la despoblación naces con ella. O sea, lo lógico es que Sergio del Molino sea de Zaragoza. Y Armando Soria es el alcalde de Urries. Armando Soria es amigo mío desde hace... Bueno, fuimos juntos a la guardería, no os digo más. Y es un ser humano como yo, de 51 años, que hace 20, buscando una casa en un pueblo para vivir tranquilamente a la que ir tranquilamente los fines de semana, se compró en este pueblo de 40 habitantes una casa y se ha vuelto un militante rural hasta el punto de que se presentó a la alcaldía y salió elegido alcalde. Y se le ocurrió la descabellada idea de convertir el pueblo en un pueblo de congresos, que es como, ¿sabes? Es como una paradoja, ¿sabes? Los congresos no se pueden celebrar en un pueblo de 40 habitantes. Entre otras cosas, por eso hay un bar.
¿sabéis? Está el Teleclub todavía. Y no hay hotel. ¿Cómo montas un congreso? Pero ¿qué pasa? Que Armando Soria tiene un nombre que, si os fijáis, es un gerundio. Y esto a mí me encanta, porque la vida debería ser un gerundio siempre. Nos obsesionamos por preguntarnos qué somos, qué queremos ser en la vida, pero en la vida estamos siendo. Y Armando es un gerundio de armar. Y armar tiene un montón de significados. Y este es el que está detrás del Congreso de Periodismo y Población. Reunir, hacer acopio de las condiciones de ánimo necesarias para lograr algún fin o resistir alguna contrariedad. Es la acepción de la RAE que más me gusta a mí de armar, mucho menos que la militar, por supuesto. Armarse de valor, armarse de paciencia. Vale, Armando Soria. Armar un congreso para que el periodismo mejore los pueblos. Fue la idea más sencilla que se nos pudo ocurrir para no ser otro congreso de periodismo, porque como bien sabéis, y es el entorno mejor para decirlo, vivimos en un mundo de acontecimientos, en un mundo de eventos constantes, porque este cacharro ha convertido nuestra vida en un acontecimiento. Todo lo que nos sucede es un evento, una novedad. Y el negocio se ha desplazado a la organización de eventos. Todo el mundo, la palabra evento no la usábamos hace 15 años para nada. Pero los medios de comunicación están organizando eventos. Bien, pues para no ser otro congreso, pensamos, vamos a hacer un congreso que sea útil. Y nos pusimos 3 condiciones. No iba a haber ningún gurú. O sea, no íbamos a invitar a ningún listo, ni a nadie que nos diera una conferencia magistral sobre cómo había que hacer periodismo o sobre cómo había que repoblar los pueblos. Iba a haber periodistas, pero de pueblo, y los íbamos a llamar así, periodistas de pueblo o periodistas rurales. No los íbamos a llamar periodistas locales. No, no. Hay que empezar a reivindicar palabras. Pueblo es una palabra preciosa. Decírselo a Harcha. Pueblo es mucho más amplio que localidad, menor que una ciudad. Y rural es algo bonito. Entonces, solo periodistas rurales. Si traíamos algún urbano, era para hablar de lo rural. Y después tenía que ser un congreso con el pueblo, porque ya que había 40 personas, si les íbamos a ocupar el pueblo, tenían que estar presentes en la sala. Y esto es muy importante también. Ahora veréis por qué, porque muchos de los fenómenos que están neoruralizando España son excluyentes con la población que ya está ahí. Pero nosotros teníamos que estar máxime cuando de esos 40 habitantes de Urres, como bien os imaginaréis, la media de edad supera los 55 años. Vale. No ha sido un congreso. Le seguimos llamando así porque esperamos que algún día alguien nos dé dinero. Todo esto llevamos 5 años haciéndolo con menos de 1.000 euros, que es flipante. Por el congreso han pasado más de 65 ponentes. El congreso dura 2 días de noviembre, viernes y sábado, y pagamos el alojamiento y la comida. No pagamos el transporte. Y, bueno, con menos de 1.000 euros hacemos todo eso, contando que reunimos a más gente de la que vive en el pueblo. O sea, vienen 50 personas de media todos los años a Urrías. Ha sido una reunión, más que un congreso, ha sido libre, cosa que no sucede en todos los congresos y desde luego en los de periodismo ya os digo yo que no, porque ir a criticar al gran conglomerado o a tu jefe a un congreso es una especie de suicidio, pero como todo esto sucede en una casita muy pequeñita de piedra, donde solo estamos ahí 60, 70 personas, se genera esa complicidad y por lo tanto ha sido muy sincero. No os voy a decir de qué hemos hablado porque hemos hablado de muchísimas cosas, pero sí os voy a contar el trasfondo. Ha sido un retrato del periodismo rural. Mirad, esto me lo apunto aparte porque esto es troncal. Me voy a poner las gafas. Lo primero que detectamos, porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar cuando decidimos invitar a periodistas rurales. No sabíamos ni cuántos periodistas rurales había. Empezamos por Aragón, pero lo hemos ido abriendo a otras comunidades autónomas y ya vienen de toda España. Pero no había un censo de cuántos medios locales, hiperlocales los llaman ahora, rurales, había. Sí que podía saber si el Heraldo de Aragón o el Heraldo de Soria tenían un corresponsal en determinada zona, pero no sabía si existía el Jacetania Express en Jaca, ¿vale? Y eso ha sido una labor de investigación porque, claro, ahí había que invitar a gente. Y lo que hemos descubierto es que hay un montón de periodistas que han vuelto a sus pueblos expulsados de la ciudad o hartos de la ciudad en estos años. Y que estaban montando cosas o querían montar cosas. Una pequeña web, una pequeña emisora de radio. Después, este fenómeno, por cierto, yo solo lo he visto con los cocineros, que también se ha producido. Hay un montón de cocineros que han acabado hartos de la gran cocina vanguardista y han vuelto a sus pueblos y están abriendo restaurantes.
Ese regreso al pueblo les da una vocación de servicio público que el periodismo ha perdido dentro de esta competencia voraz por el clic en Internet. El que vuelve a un pueblo a informar, invariablemente o va con un cierto servicio público aparte de ganarse la vida o no va a poder sobrevivir. El periodismo rural es el más difícil que hay, porque la gente que sale en tus informaciones es con la que te cruzas todos los días. Y no solo te cruzas todos los días, como no lo hagas bien, no podrás seguir viviendo en el pueblo, porque te rechazarán. Uno de mis amigos es fotógrafo de guerra y siempre le digo, tú te juegas la vida en las coberturas informativas que hacen, pero mis colegas se juegan seguir viviendo en ese pueblo, con rigor, porque eso no significa renunciar al rigor. Pero claro, ¿cómo se enfrenta un periodista rural a un alcalde que se lleva una comisión por poner molinos? ¿Qué dilema hay ahí? Porque es bueno para el pueblo. ¿Cómo haces eso? ¿O cómo te enfrentas a un cura que, como tiene un nido de cigüeñas en el campanario y se le está hundiendo el campanario, un buen día decide matar a las cigüeñas? Y los dos ecologistas que hay en el pueblo van a hacer una manifestación. Y el pueblo se divide. Y tienes que cubrir eso informativamente. Eso, que es una historia divertida, para un periodista profesional es una historia muy compleja. Porque no solamente tienes que coger todas las versiones, sino que tienes una responsabilidad en que el retrato que tú hagas de ese acontecimiento sirva para cohesionar al pueblo y no para dividirlo más. Tú en Internet o en un periódico nacional te puedes permitir el lujo de poner a parir a alguien o de malinterpretar un fenómeno, porque ahora hasta te puedes permitir el lujo de no dar los datos correctamente, pero en un pueblo no. En un pueblo si lo haces mal te vas. Eso hace que salgan periodistas que vuelvan al pueblo con mucha vocación de servicio público y muy tenaces. Porque si trabajando de colaborador para el país gana 600 euros al mes en una capital de provincia, imaginaros lo que consigue sacar un periodista en un entorno rural. Si nosotros para organizar un congreso no hemos conseguido más que una mini subvención de la comarca Cinco Villas en todos estos años, a pesar de llevar a tanta gente, si tú montas una página web en una comarca donde igual hay en total 30 negocios pequeñitos, tienes que vivir de la publicidad de esos 30 negocios pequeñitos. Porque no te va a dar la Unión Europea una subvención para que tu servicio público funcione. Pero son tenaces. Y lo tercero es que son femeninos. Es femenino. Hay dos cosas brutales. Es gente joven que vuelve a los pueblos a informar a una población que es mayor y casi todos son mujeres. Y mirad, os voy a dar dos anécdotas. En estos 5 años he llamado a muchísima gente para invitarla al Congreso. O sea, si han venido más de 65, he hablado con más de 120. Nadie me ha dicho que no, nunca, a la primera. El que no ha venido ha sido porque no ha podido. Pero todos, de cualquier comunidad autónoma, en cuanto sabían que había un congreso de periodismo rural, querían participar por ese sentimiento de pertenencia a la comunidad de la que informan. Pero después, entre las mujeres, me suele suceder que casi todas dicen, pero yo soy solo periodista, ¿para qué voy a ir al congreso? Y el congreso es de eso, el congreso es, ven, cuenta tu experiencia. Cuenta tu experiencia en el ámbito que tú tienes. Si tú trabajas en Jaca, con una página web, cuenta cómo la montaste, pero qué criterios periodísticos coges, qué noticias eliges, qué dificultades tienes, qué oportunidades. Las chicas se hacen de menos. No, yo no tengo nada que contar. Y esto a mí me parece llamativo y me quería traerlo aquí también para defender a esa pobre señora de Borja, que se tuvo que ir de Borja después de toda la polémica. Hemos conectado a periodistas entre ellos. Porque si el periodista urbano es un periodista que trabaja solo delante de la pantalla de su ordenador, el periodista rural mantiene el periodismo de calle porque sale a hablar con los vecinos y las vecinas, pero luego está solo, no tiene una redacción detrás que le respalde. Y muchos no sabían que en la comarca de al lado había alguien exactamente igual, con otro medio de comunicación parecido que tenía problemas similares. Y eso siempre es una epifanía cada año. Para los que vienen nuevos es como, madre mía, esto es, al fin encuentro a gente que está sudando tanto como yo, ¿no? Y casi todos son pobres, pero casi todos no tienen en su vocación solo el negocio. Los que han vuelto al pueblo, estas chicas, sobre todo jóvenes que han vuelto al pueblo y que están montando medios de comunicación o agencias de comunicación o servicios de comunicación, quieren vivir, pero quieren vivir en un sitio donde se viva bien. Entonces les va la vida en ello, literalmente. Con lo cual el Congreso ha sido pueblo, porque no solo han participado periodistas, sino también han participado los vecinos.
De hecho, cuando intervenimos, no distingue si es periodista o vecino o vecina el que está hablando. Y eso mola mucho. Porque, aparte de periodistas, desde el segundo año hemos ido ampliando el abanico a gente que hace cosas interesantes o que tiene aportaciones interesantes en los pueblos. Y ya sentamos en la mesa a un tipo que recupera variedades de garbanzo con una chavala o un chaval que ha venido a montar un periodista, no, que a montar un medio. Y luego ha sido pueblo, y esto igual suena un poco chirriante, porque en ningún momento hemos tratado la vejez como un tema aparte, ni lo vamos a tratar. Esto ya os lo digo de mano, porque no tiene sentido. Os iba a dar la respuesta, pero la voy a desarrollar. El periodista rural ha recuperado un orgullo en estos últimos 5 años, desde Sergio del Molino, importante, porque como bien sabéis, toda la España vacía ha llenado titulares y mítines, pero no ha servido literalmente para casi nada, porque no se ha invertido en casi nada, porque no es rentable ni electoralmente ni con los criterios económicos mercantilistas que vivimos. Pero el periodista rural, cuando empezamos las primeras intervenciones del primer año, venía todo el mundo muy enfadado porque los consideraban los paletos en los medios con los que colaboraban y porque además de todas las noticias que ofrecían, solo cogían los ex-cehomos. Pero por lo menos ese debate sobre la España vacía, que no ha traído el dinero, hablando en plata, o buenas medidas, sí que ha conseguido que los medios de comunicación sean un poco más cautelosos a la hora de hablar de los pueblos. Sí que, y esto obviamente no es un mérito de un congreso como el de Urries, pero que sí que es un mérito social de que Soria ya, Teruel existe, los congresos como el de Urries, los pequeños medios de comunicación, se han parado un poco en esa imagen que se estaba consolidando del paletismo, ¿no? Y luego, lo que os decía, hemos superado la edad. No es extraordinario que gente de 30 años esté informando sobre temas a una población de más de 55 o de más de 60 en muchas comarcas, porque la edad no determina las necesidades informativas. Tú tienes que saber lo que pasa en tu pueblo y en tu comarca, tengas la edad que tengas. El mercado en el que vivimos, y ese es uno de los fracasos del periodismo actual, nos segmenta por grupos y decide qué noticias nos interesan según la edad que tengamos, la profesión que tengamos, el salario que tengamos y el lugar donde residimos. Y no solo eso, utiliza un algoritmo matemático para sacarnos lo que considera, porque detrás de eso está la noticia o la información como una mercancía. Y de la misma forma que te hacen una publicidad dirigida para que compres zapatillas Nike, te hacen una publicidad dirigida para que te enfades con determinados titulares. Esto es inconcebible. O sea, si el periodismo rural empezara a decir, no, espera, que la gente está muy envejecida, vamos a hablar solamente de prótesis de cadera, pues no, porque ¿cómo vuelve la gente al pueblo? Y aparte es que no nos podemos distinguir por la edad. Vuelvo a lo de ser y estar siendo. Tú no eres viejo ni eres joven. Estás siendo joven y estás siendo viejo. Somos gerundios. Y además, si el pueblo tiene una parte peyorativa porque somos pueblerinos e ignorantes, el viejo también es una palabra bonita que tiene un punto peyorativo por la sencilla razón de que no es productivo. Porque ¿cuándo nos hacemos viejos? ¿Cuándo nos jubilamos? Cuando dentro de esta sociedad mercantilista ya no producimos, aunque sigamos consumiendo, pero ya no producimos. Bien. Para que ilustraros un poco más lo bonito que es y las posibilidades del pueblo con esa imbricación entre edades, este año vino la psicóloga de Artieda, que es un pueblo de al lado de Urries, a contarnos un proyecto que se le ocurrió. Esto es una chavala de Mallorca que se hartó de ejercer la psicología en Mallorca y se buscó un pueblo para volver a vivir en un pueblo lejos de donde residía. Y cuando llegó, pues ofreció sus servicios al ayuntamiento. Y primero hizo una encuesta de los 62 habitantes de Artieda, que es mucho más grande que Urries, a ver qué edades tenían y cuáles se querían quedar a vivir en el pueblo y cuáles se querían ir. Os voy a leer los resultados simplemente porque yo creo que en un ejercicio de periodismo especulativo los podemos extrapolar a muchos sitios. Pues bien, de esas 62 o 63 personas en Artieda entre 16 y 22 años hay 3 personas. Una se quería quedar a vivir y 2 se querían marchar. 10 tienen entre 23 y 30 años. 3 se querían ir. No, 3 se querían quedar, 2 se querían ir y 5 no lo sabían.
19 tienen entre 31 y 40 años. 9 se querían quedar. 5 no lo sabían y 5 se querían ir. Mirad cómo va cambiando conforme aumenta la edad. Pero 31 y 40 años, eso es un éxito. Es un éxito que la mayoría de 31 y 40 años se quieran quedar a vivir en un pueblo de 60 habitantes. Entre 41 y 64 años hay 15 personas. Y obviamente 6 se quieren quedar, 8 no lo saben. 8 no saben si quieren envejecer en el pueblo y 1 se estaba yendo prácticamente. Y luego de los de más de 65, y esto es muy relevante, hay 15 personas, 10 se quieren quedar, 2 se quieren ir y 3 no lo saben. Bien. Rosa Roca, nuestra psicóloga, decidió proponer al Ayuntamiento de Artieda que, por un salario bastante modesto, ella iba a hacer servicios, pero no solo servicios de psicología, sino que iba a hacer servicios personalizados, porque una de las cosas buenas que tiene la España despoblada es que, como son tan pocos, se pueden hacer experimentos sociales con muy poco presupuesto. Entonces dijo, el problema de los servicios que se ofrecen en pueblos más grandes es que son uniformes, aquí podemos hacerlo individualmente. Tenemos 15 personas de más de 65 años, vamos a empezar con ellos, a ver qué necesitan. Entonces, bueno, había quien necesitaba compañía, quien necesitaba que la acompañaran al médico, quien necesitaba que le hicieran la compra o la comida. Bueno, se fueron sumando los de menos de 65 años. Y el pueblo de al lado llamó y dijo, eso está guay. Rosa atiende ahora 5 municipios, entre ellos Urries. Y ya no se llama Envejece tu pueblo, lo ha cambiado el nombre. Porque ahora también hace servicios como llevar al único niño que hay en Urries de 8 años al autobús por la mañana porque su padre se va a las 6 de la mañana a trabajar a la capital. Cosa, por cierto, que da lugar a bastantes problemas administrativos. Pero para lo que me interesa a mí es que Rosa vino al Congreso este año con un esguince y no podía caminar. Y llevaba una semana sin dar el servicio en esos 5 pueblos. Y dijo que le acababa de llamar 3 paisanas, diciéndole, 3 paisanas de las que ella va a atender, diciéndole, vente a mi casa y no tendrás que hacer nada. O sea, esa implicación es absoluta. Y además dijo otra cosa muy bonita y es que lo que hacía ella no era nada extraordinario, que ella hacía eso porque ella podía vivir en Artieda gracias a todos los que habían vivido hasta ese momento en Artieda, que es un concepto mucho más colectivo y más importante. Hemos pasado 5 años, que son 5 años que, como bien sabéis, no les desearíamos a nuestro peor enemigo, porque al mundo le han pasado en estos 5 años cosas muy catastróficas y además todo lo que tenemos por delante parece apocalíptico. Hemos pasado una decadencia económica que se va prolongando desde 2008 muy bruta. Hemos pasado un aislamiento con la COVID que todavía estamos pagando, que creíamos que era provisional, pero nos ha dejado una vida de 10 horas de trabajo online y 4 de Netflix y luego me levanto por la mañana café y por la noche orfidal. De mucha frustración porque ya no confiamos en los medios de comunicación, en los políticos, no confiamos en el vecino, no confiamos en la gente, no confiamos en que haya un futuro mejor del que tenemos y, sobre todo, mucho miedo, porque da mucho miedo. Da mucho miedo hasta la gente, nos da miedo la gente. Y en medio de todo eso, nosotros, en nuestro pequeño pueblo, hemos cuestionado el retrato oficial del pueblo. No somos el extremo. Los de pueblo no somos el extremo, porque además de pueblo somos todos, porque no hace falta que residas los 7 días a la semana para ser de pueblo. Si vas en fiestas, eres de pueblo. Si vas el fin de semana, eres de pueblo. Si parte de tu vida la haces, estás siendo de pueblo. No es cuestión de ser o no de ser de pueblo, sino es una actitud. Tú estás siendo de pueblo como estás siendo de ciudad. Mirad, este año, dentro de nuestro avance, hemos decidido no usar la palabra territorio por sugerencia de un compañero que dio una charla. Y dijo, ya está bien de decir territorio en todos los informes oficiales. Vamos a decir pueblos, que es una palabra muy bonita, porque es que además territorio es convertirnos en campo de molinos y de granjas de cerdos. Y es mercantilista, estos son pueblos, y el territorio suena muy poético, pero es una de esas palabras huecas del nuevo lenguaje sociocultural que tenemos que no sirve para nada, como economía circular. Pero vamos a ver, si la economía no empieza y acaba en mí, no es economía. Si empieza en mí y acaba en otro, no es economía. Como la cocina de mercado, pero vamos a ver, sin mercado no hay cocina, ¿sabes? Lo que hace el Kentucky Fried Chicken no es cocina. Pues esto es lo mismo. El territorio es una cosa muy bonita para las poesías, pero no. Porque si no, los pueblos parecen improductivos, pero el territorio sí que parece productivo porque puedes plantar una granja o unos molinos. Y además no consumen, que es el otro problema de los pueblos. Tampoco vamos a hablar ya más de España vaciada o de España vacía, porque es una España mala.
porque por oposición hay una España buena. Y eso no es justo. Y más no es justo en un país con un historial de división de Españas tan grande y triste como el que tenemos y que lamentablemente estamos volviendo a vivir. Cosas que creíamos que habían desaparecido, como por ejemplo que determinadas aves estuvieran en las banderas, vuelven a ellas. Además, tampoco vamos a hablar de repoblación, porque en realidad los pueblos no hay que repoblarlos. Los pueblos tienen que ser pueblos donde haya otro modelo de convivencia. Una cosa que hemos visto en estos años del Congreso es que vivir en un pueblo no es ni mejor ni peor que vivir en una ciudad. Es otro tipo de vida. Lo acabas de decir. Te puedes estar con la tiña por una camiseta de fútbol 20 años. Y volver a un pueblo no es repoblarlo, porque el neoruralismo que hemos vivido estos años ha llevado a muchos chavales y chavalas jóvenes a un pueblo, pero a vivir aislados en su casa y en su prado, sin mezclarse con la gente mayor, sin ir al teleclub, sin aprender de la gente mayor que tienen ahí. Y por otro lado, esta moda de irnos de casas rurales no es ir a pueblos, es pintoresquismo puro. Proyectamos en los pueblos todo lo que nos falta en las ciudades. Queremos casas rurales donde no haya boñigas de vaca. Cualquiera que tenga una casa rural habrá escuchado alguna barbaridad de esto. Como, ¿cómo hacen tanto ruido el 15 de agosto en este pueblo? Por favor, pues mire, es que son las fiestas, ¿sabe? Si no quiere, no venga. Entonces... Voy acabando, por favor. Acabo ya. Es que me estoy poniendo en modo mitin. Ya, pero seguro que en el debate podemos entrar. Urries ha recuperado, creo, la función última del periodismo porque son los vecinos y las vecinas, sin etiquetas, los que tienen que protagonizar el periodismo. Es un periodismo de gente en lugar de un periodismo global de teletipos y de redes sociales. Es un periodismo implicado en su lugar y no un periodismo de multinacional. Es un periodismo de colaboración frente al periodismo competitivo, porque si no, además, el periodista, con las 3 tiendas que le pongan publicidad, no puede sobrevivir. La población tiene que colaborar con él. Y es un periodismo de participación en lugar de un periodismo de dar tu opinión en Twitter. Con proyectos en lugar de con eventos y otro tipo de negocios de los que tienen los grandes medios. Mira, reunir, hacer acopio de las condiciones de ánimo necesarias para lograr algún fin o resistir alguna contrariedad. Nosotros hemos reunido a muchos pueblos en Urries. Hemos reunido mucha ilusión en Urries. Yo personalmente he renovado mi ilusión en el periodismo. Y lo que defendemos en Urries es que los pueblos pueden dar pie a un nuevo modelo de convivencia, mucho mejor que el de la ciudad, y que además van a hacer inevitablemente de las personas mayores. Y eso nos va a poner a todos a ras de edad sin que la edad importe. Nosotros tenemos un proyecto del que me gustaría volver dentro de unos años y contaros, que es que vamos a crear una red para ahora reunir a toda la gente que ha pasado por ahí, porque los congresos están muy bien, debatir está muy bien, pero si no se baja a algún tipo de acción, se quedan en el aire, y tenemos un tema para 2023 al que os invito a asistir, que es que quizá el problema está en la España saturada y no en la España vacía. Gracias. Muchas gracias.